es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. La vivienda de Leopoldo López en Venezuela ha sido allanada y robada por varios sujetos a quienes diversos testigos han identificado como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La familia López Tintori actualmente se encuentra en la residencia del embajador de España en Caracas. Ahí han sido acogidos como huéspedes, no han solicitado asilo político. Así empezamos la mañana de NTN 24 dándoles los buenos días, la bienvenida a este espacio informativo en el Canal de las Américas. Soy Ruth del Salto, un gusto estar con ustedes en esta hora y media de la actualización de las noticias internacionales. Inmediatamente con la denuncia que ha presentado Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, denunció que entraron a robar a su casa. Los López, Leopoldo López, Lilian Tintori y una de sus hijas permanecen en la Embajada de España en Caracas en calidad de huéspedes. Vamos a saludar a Oliver Fernández, quien nos tiene el reporte hasta ahora. Oliver, un buen día. Un buen día para ti, Ruth. Un gusto saludarte nuevamente desde la capital venezolana. Así es, Lilian Tintori realizó esta denuncia este miércoles 1 de mayo. Recordemos que en el marco de la denominada Operación Libertad, la familia López salió de su casa, incluso el líder opositor venezolano Leopoldo López. Según algunos vecinos, han dicho que pudieron divisar a algunos funcionarios de inteligencia quienes ingresaron a la vivienda y supuestamente, bueno, robaron algunos bienes de la familia López. En estos videos se puede ver la casa, bueno, prácticamente desordenada, libros en el piso, muebles volteados, y la familia López hasta ahora no ha ofrecido un balance de las pérdidas. Entre tanto, Ruth, mientras esto ocurría en la casa de los López, se presentaron protestas en Venezuela, en Caracas, sobre todo en el distribuidor Altamira, donde nuevamente los cuerpos represivos, la Policía Nacional Bolivariana, bueno, reprimió a toda la población que se encontraba allí. Se formó una balacera donde incluso una joven de 27 años perdió la vida. Pero vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. Que no nos dejen ni siquiera protestar, no estamos haciendo nada. Y nos cayeron a lagrimógenas simplemente por estar aquí en esta plaza expresando lo que nosotros queremos. No queremos a Maduro, que se vaya. Estamos pasando hambre, no hay medicina, no hay comida. ¿Qué más quieren? Con violencia y sin mediar palabras, fueron reprimidos los manifestantes que salieron a la calle este miércoles 1 de mayo. La represión inició muy temprano al oeste de la ciudad. Bueno, está claro que es la respuesta a una dictadura que está totalmente acorralada. Mandaron a unos oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana a que impidieran que nos pudiésemos concentrar desde muy temprano aquí en la Plaza Washington. Esta es la ayuda humanitaria que está dando el gobierno, ¿ve? Para seguir matándonos de hambre, para seguir llegando y estando usurpando el poder, donde aquí lo único que pide el pueblo que está en la calle es que se vayan los delincuentes que están manejando este país. A lo largo del día se extendió por toda Caracas. En los 14 puntos de convocatoria reprimieron con bombas lacrimógenas y perdigones, así como con camiones blindados. Los funcionarios ni siquiera prestaron atención al llamado de los ciudadanos, que les pedían reflexionar y no utilizar las armas para defender a una dictadura. Que cuál era el delito de nosotros, que éramos unos pocos de viejitos que estábamos aquí, porque tenemos hambre, estamos viviendo en miseria. Después de haber trabajado muchos años, nos dan una pensión que no nos alcanza para nada. Y ellos no me contestaban nada. Les dije, ¿cuál es el delito de estar aquí? Hoy es el Día del Trabajador. Yo trabajé muchísimos años y todavía voy a cumplir 80 años y todavía trabajo. ¿Y ustedes están aquí defendiendo qué? Una cuerda de delincuentes que están en el poder. Eso es lo que ustedes defienden. Y ninguno me miró ni siquiera a la cara. Ya está buena de tanta agresión, cobardes, vendepatria. Aquí estamos los venezolanos defendiendo nuestra libertad, nuestra patria de esa invasión cubana, de esos mercenarios. Y ustedes que actúan como verdaderos Judas. Esta movilización fue convocada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien en uno de los puntos de la concentración señaló que se debe ir a una huelga general y aseguró que se habla con los militares sobre una posible salida. Vamos a acompañar la propuesta que nos hicieron de paros escalonados.
hasta lograr la huelga general. Queda claro, creo que queda absolutamente claro, que ya el usurpador perdió. Ya está derrotado. El balance de heridos en horas de la tarde alcanzaba las 27 personas atendidas solo en Salud Chacao. 7 traumatismos, una persona herida, 13 personas por perdigón, 2 personas por inhalación de gas, 3 por síncope, una persona por arma de fuego en el pie, ya en este momento está fuera de peligro, para un total de 27 atenciones. Hoy Día del Trabajador, mi reconocimiento a todos los profesionales de Salud Chacao que están acá trabajando. Otros cuerpos de atención médica, como los de la UCB, habían atendido más manifestantes, sin embargo, no habían sido trasladados. Bueno, Oliver, esa es la situación, las protestas, el día de ayer es su segundo día. Hoy, o para hoy al menos, está previsto, según lo dicho por el presidente interino Juan Guaidó, va a haber un paro escalonado. ¿Quiénes participarían en este paro y cuáles son las implicaciones? Bueno, Ruth, lo que se ha dicho es que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, trata de llamar a los empleados públicos a que se vayan sumando a este paro escalonado que, recordemos, ya había sido anunciado hace varios días. Sin embargo, este miércoles puso el acento allí y dijo que va a llamar la atención sobre todo de los empleados públicos, quienes de alguna manera también han demostrado el descontento que tienen con el régimen de Nicolás Maduro. También llamó a aquellos empresarios a que de alguna manera puedan ayudar a los ciudadanos, a sus trabajadores, para de alguna manera también lograr ese quiebre que tanto necesitan desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para tratar de cambiar el sistema en Venezuela y lograr la democracia tan anhelada por la mayoría de los ciudadanos acá en Venezuela, Ruth. Ojalá se cumpla, porque con tanta persecución que hay en Venezuela, pues me imagino la situación de los trabajadores públicos, sumarse a una iniciativa de Juan Guaidó les puede pasar factura. Gracias a Oliver por ese reporte desde Caracas. Vamos ahora a hablar del canciller de Chile, que estuvo en el programa La Noche de NTN 24. Confirmó justamente que Leopoldo López permaneció en la Embajada de Chile en Caracas en calidad de huésped por algunas horas, pero por cuestión de seguridad prefirió trasladarse a la Embajada de España en la capital venezolana bajo el mismo estatus. Sin embargo, ha dicho que el gobierno de Piñera está dispuesto a apoyar a López cuanto sea necesario. Pero llamó muchísimo la atención que Leopoldo López entró en calidad de huésped a la Embajada de Chile en la ciudad de Caracas. ¿Por qué tomó la decisión de salir de la embajada y quedarse mejor en la representación diplomática española, tal y como fue confirmado en las últimas horas? Mire, acá hay que tener en cuenta lo siguiente: estamos en Venezuela, donde hay una dictadura que viola los derechos humanos. Las personas que tienen un rol destacado en la lucha por la recuperación de la democracia están bajo constante peligro, bajo constante riesgo, y desde luego que en embajadas de países que así lo han decidido, pueden encontrar un espacio donde bajo determinadas condiciones puedan sentirse más seguros. Y dentro de esto existe la figura que es internacionalmente conocida como la de ser huésped en una embajada. Esto, quiero aclararlo muy bien, no significa que alguien pide asilo para un país. Pedir asilo implica una figura legal reconocida por el derecho internacional que busca y apunta finalmente a que la persona se vaya de un país al otro. Este no es el caso, ni fue el caso, ¿verdad?, de Leopoldo López. Él llegó como huésped. Vamos a revisar las noticias que se generan en la Unión Americana. El fiscal general William Barr no va a acudir a testificar hoy ante la Cámara de Representantes, el órgano legislativo que lo citó tras la publicación del informe sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones del 2016. Barr argumenta que los demócratas están condicionando su testimonio. Emiliana Molina desde Washington tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues tras testificar ayer por 5 horas ante un panel en el Senado controlado por los republicanos, Barr defendió a capa y espada las acciones del presidente estadounidense Donald Trump y hoy se niega a darle la oportunidad a los demócratas de cuestionarlo como lo cuestionaron los republicanos. El presidente del Comité Judicial, Jerrold Nadler, planea continuar con esta audiencia de igual manera y acusa a la rama ejecutiva de intentar chantajear al comité dictando el formato de esta audiencia.
La batalla judicial continuará y más después de que Barr le restó importancia a la carta enviada por el fiscal especial Robert Mueller, donde reiteraba que la interpretación del fiscal general no logró reflejar los hallazgos de Mueller. Sí, y de hecho en respuesta a su pregunta ¿por qué no contesta el teléfono? Esta carta fue un acto extraordinario, un fiscal de carrera reprendiendo al fiscal general de los Estados Unidos, recordando por escrito, ¿verdad? No conozco ningún otro ejemplo de que eso suceda, ¿no es así? No considero a Bob en esta etapa un fiscal de carrera. Ya ha tenido una carrera como fiscal. Bueno, él era muy eminente. Fue el jefe del FBI durante 12 años. Ha tenido una carrera, es profesional de la ley, ¿verdad? No conozco ninguna otra instancia. Pero él también era un designado político y un designado político conmigo en el Departamento de Justicia. No, ya sabes, la carta es un poco burlona y creo que probablemente fue escrita por uno de sus empleados. ¿Hizo un memorando de su conversación? Que sí hizo un memorando. ¿Alguien, usted o alguien de su personal recordó su conversación con Robert Mueller? Sí. ¿Quién hizo eso? Se tomaron notas de la convocatoria. ¿Podemos tener esas notas? No. ¿Por qué no? ¿Por qué deberías tenerlos? Uno de los temas clave de los demócratas que acusan a Barr de actuar como un abogado personal de Trump es que quieren investigar si engañó a los legisladores en su testimonio del mes pasado. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias. La Organización de Naciones Unidas activa una nueva voz, una voz de alarma, por el escalamiento de los actos de odio con tintes raciales y también religiosos. Este llamado surge en medio de una cumbre de la ONU tras los últimos ataques contra sinagogas, iglesias y mezquitas que se han dado y se han registrado en el mundo. Alejandro Rincón, vamos a conocer un poco las conclusiones que han dejado esta cumbre, justamente. Alejandro. Hola, feliz jueves para todos. Tiroteos en sinagogas, iglesias, templos son los que han generado este espacio de la Organización de Naciones Unidas con una profunda preocupación por esta última saga de ataques de odio con tintes raciales y también políticos o religiosos. Lo que preocupa a la Organización de Naciones Unidas es precisamente que ahora mismo hay un vacío en ciertos asuntos que la humanidad consideraba superados en algún nivel. Sin embargo, al término de esta cumbre de 3 días, ese panel de expertos convocados por la Secretaría General de la ONU determina que es cada vez más notable la presencia y el ascenso de partidos de extrema derecha o izquierda y al mismo tiempo están incitándose cada vez más las retóricas y discursos de odio que incitan estas divisiones entre distintos segmentos que componen las sociedades a nivel global. Por esta razón es que se activa una nueva voz de alarma por el surgimiento y por el recrudecimiento de este tipo de actos que lo que pueden hacer es derivar en incidentes como los que han enlutecido a comunidades no solo aquí en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Escuchen más del mensaje entregado por uno de los líderes de la conferencia de 3 días que acaba de concluir sobre esta materia. Es fácil acusar a los líderes de la extrema derecha, pero ¿cuál es la parte en todo esto? Es necesario hacer mucho más en levantar la voz. Debe haber una mejor movilización. Pero en algunas ocasiones esto puede presentarse como un cierto oportunismo político. Es un asunto que necesita ser advertido, particularmente, ya lo he dicho, en Europa el día de hoy. Son signos que estamos enfrentando, así que es importante enfrentar este discurso cínico político. Como lo escuchaban ustedes en esas declaraciones, el ultranacionalismo y sobre todo las facciones de extrema derecha son las que al menos por ahora generan mayor preocupación para la Organización de Naciones Unidas. Adicionalmente, se considera que estos polos de extrema derecha, en este caso en particular, pero también los de izquierda, están afectando ahora mismo uno de los propósitos esenciales del organismo internacional y es trabajar por el multilateralismo como la opción de generar espacios de conversación
convergencia y de entendimiento en la sociedad. Adicionalmente, según lo que ha establecido este panel de expertos, todos estos ataques y esta ola de odios y de divisiones también afecta directamente la estabilidad de las democracias alrededor del mundo. Incluso recientemente el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advertía que el surgimiento de estas tensiones raciales está cada vez más preocupando a los gobiernos alrededor del mundo y se pide consecuentemente que haya más acciones para contener las retóricas de odio y las tensiones de división social. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por ese reporte. A partir de hoy, ciudadanos estadounidenses de origen cubano, a quienes les expropiaron sus bienes o terrenos durante la revolución de 1959 en la isla, van a poder demandar a las empresas multinacionales que operan en los terrenos que fueron confiscados. Paola Serna tiene el reporte desde Miami. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, este tercer capítulo de la ley Helms-Burton permitirá que a partir de hoy cualquier estadounidense o compañía estadounidense a quienes les hayan sido expropiados bienes y propiedades desde 1959 en la isla de Cuba van a poder realizar demandas en contra de las multinacionales que se estén lucrando de dichas propiedades. Esta pues es una medida que anunció el presidente Donald Trump desde el año 2017. Él dijo que iba a hacer efectivo el capítulo tercero y cuarto de la ley Helms-Burton que da esta posibilidad. El mes pasado el asesor presidencial John Bolton lo anunció aquí en la ciudad de Miami. Básicamente las personas de ciudadanos estadounidenses, la mayoría de ellos cubanos que ya se han nacionalizado, pues tendrán acceso a esta herramienta, a este tipo de demandas en contra de las multinacionales. Algunas de ellas son cadenas hoteleras como Meliá e Iberoestar. También está Lufthansa, Air France, Nestlé y Mitsubishi. Hay también compañías rusas y chinas que pudieran estar en la lista de empresas demandadas por parte de los ciudadanos americanos que perdieron los bienes y las propiedades durante la revolución. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, hay más de 5.900 casos presentados que sumarían más de 8.500 millones de dólares, a lo que ascenderían estas demandas en contra de las multinacionales. Hoy aquí en la ciudad de Miami se realizará la primera demanda oficial en contra de estas empresas extranjeras. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Buen día, Paola. En Florida, el Centro Internacional Woodrow Wilson Center ha rendido homenaje a un grupo de personas quienes a través de el servicio social han ayudado a mejorar diferentes comunidades. NTN 24 y Noticias RCN han hecho parte del evento que se llevó a cabo en Miami. Empresarios y líderes dedicados a realizar e implementar programas de responsabilidad social y que contribuyen a generar desarrollo sostenible e inclusivo fueron galardonados con el premio de Woodrow Wilson en Miami. Hay dos tipos de premios. Un premio es para responsabilidad cívico-empresarial, el otro para servicio público. La directora de la Fundación Valle en Paz, que lleva oportunidades al sector rural en Colombia, fue reconocida por su enorme contribución al servicio público. Nosotros en la institución consideramos que si los campesinos, nuestras comunidades rurales tienen garantizada su bienestar social, eso impedirá que ellos se involucren con cualquiera de los sectores armados. El empresario salvadoreño Ricardo Poma fue galardonado por su enorme gestión filantrópica en el fomento de generación de empleo, educación y salud en su país. Las personas tienen que participar en tratar de desarrollar sociedades más prósperas, más justas, con más oportunidades de salir adelante. Durante 40 años, el programa latinoamericano del Wilson Center ha estado enfocado en la calidad de la democracia, la gobernabilidad y transiciones democráticas en cuestiones de inclusión social y desarrollo sostenible. Información generalizada que en Texas, la patrulla fronteriza ha informado el deceso de un menor de edad que estaba bajo su custodia. Se trata de un guatemalteco, 16 años de edad. Se desconoce su identidad. Falleció el pasado martes tras pasar varios días hospitalizado. Este adolescente fue detenido luego de ingresar a territorio estadounidense de manera irregular el 20 de abril. No iba acompañado de ningún adulto. El joven fue trasladado desde el centro de acogida tras presentar fiebre, escalofríos y dolor de cabeza.
Es el tercer caso en el que un menor de edad muere estando bajo la custodia de las autoridades fronterizas y en estas condiciones en menos de 6 meses. Y se avecina un cambio en la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Donald Trump ha nominado a Phil Goldberg como embajador estadounidense en la nación suramericana. Goldberg fue el representante diplomático de la Unión Americana en Bolivia en el 2008. Fue expulsado por el presidente Evo Morales bajo la acusación de supuestamente conspirar en contra de su gobierno. El gobierno de España ha informado que Leopoldo López se encuentra como huésped en la residencia de la Embajada del país europeo en Caracas. El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, ha argumentado que López no tiene el estatus de asilado político hasta que se aclaren los pasos a seguir. Además, precisó que el líder venezolano no ha formulado ninguna demanda de asilo que tendría que ser gestionada desde territorio español de acuerdo con la legislación española. Bueno, yo no lo describiría como una fuga, en el sentido de que fue indultado por el legítimo presidente Juan Guaidó y los guardias solo siguieron las órdenes y le abrieron las puertas para que pudiera salir. Y fue a ver a Juan Guaidó a la base militar para que actuara de acuerdo a la ley, dentro de la ley, y por lo tanto no lo llamaría una fuga. Estaba recuperando la libertad que le dio el indulto presidencial que Juan Guaidó ha dado a otros presos militares y políticos. Sí, es un invitado de la Embajada Española y está bien protegido por el embajador español Jesús Silva. Hablamos de la emergencia que hay en Bolivia por un deslizamiento de tierra que ha arrasado cerca de 10 viviendas en La Paz. Este deslizamiento fue provocado por las fuertes lluvias. Deja hasta el momento 3 personas desaparecidas. Según los reportes oficiales, bomberos y equipos de rescate no han podido ingresar a esta zona por la inestabilidad del terreno. Este es el drama que viven los habitantes de un barrio en la ciudad de La Paz. Así quedaron sus viviendas luego de un deslizamiento de tierra. Al menos 10 casas fueron arrastradas por el lodo luego de que el terreno cediera por las fuertes lluvias de los últimos días. Las autoridades trabajan en la búsqueda de 3 personas que fueron reportadas como desaparecidas. En los operativos también se han encontrado animales atrapados entre el lodo. El terreno aún es inestable, por lo que los trabajos se han visto interrumpidos. Están entrando los grupos de rescate, tanto para buscar 3 personas que por el momento están desaparecidas, pero también para ayudar a las familias a encontrar sus enseres en la parte donde no hay riesgo. Hay una parte del deslizamiento que todavía presenta riesgos tanto para los rescatistas como para las familias, por lo tanto esa parte está sellada. Según las autoridades, la zona afectada era hace unos años un basurero y se fueron construyendo viviendas sin autorización, por lo que la inestabilidad del terreno no fue considerada como un riesgo. Tras la emergencia, el gobierno de Evo Morales desplegó cerca de 1.000 uniformados en la región y dispuso de albergues temporales para atender a los 360 damnificados. Todo se ha deslizado, no nos ha dado tiempo. Yo mis guaguas me importa, con mis guaguas me he escapado, no tengo nada. Todo he perdido. Ahora necesito ayuda. La policía mantiene un anillo de seguridad con un ingreso controlado a la zona para que los habitantes recojan pertenencias en sus hogares. Y de este momento van a estar toda esta semana también atendiendo. La familia del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, le pide ponerse del lado del pueblo y que desmovilice a los colectivos armados que atacan a los venezolanos. En un mensaje que le han grabado, lo han difundido a través de la prensa y de redes sociales, invitan a cesar la represión a su familiar contra los ciudadanos y a que reconozca que la llamada revolución bolivariana fracasó. En el video, la familia de Padrino asegura no perder la esperanza de verlo dar el paso correcto para poner fin a la crisis que atraviesa Venezuela. También sabemos lo difícil que debe ser estar en tu lugar y lo extremadamente complejo que será dar el valiente paso de ponerte del lado del pueblo. Nunca perdemos la esperanza de verte dar el paso correcto. El mensaje de sus familiares fue claro y directo. Le pidieron ponerse del lado del pueblo. Hoy, primo, decide si te pones del lado del pueblo o lo masacras. En el video están 6 de sus familiares. Le exigieron obedecer la Constitución y velar por la paz de los venezolanos. Como tus familiares te pedimos que en uso de tus facultades como ministro de la Defensa detengas y desmovilices los colectivos armados por el régimen.
Está con nosotros Ernesto Padrino, primo del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Gracias por estar aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por tu invitación, Ruth. Ayer llamaba la atención, sorprendía cuando una familia unida, integrada por usted, otros familiares, la señora que sale en el video, ¿quién es? Quiero precisar eso. La señora que sale en el video es mi madre. Es su madre, tía, okay. La madre Tía del ministro. Ya. ¿Cuál es la relación, Ernesto, que ustedes tienen actualmente con nada más ni nada menos que el ministro de Defensa, su primo, que comanda un cuerpo militar que actualmente sostiene a Nicolás Maduro? La última vez que nosotros conversamos con él fue en las protestas de abril del 2017, donde estuvimos en Venezuela, porque nosotros residimos en Florida desde hace 7 años, y cuando fuimos a Venezuela en el 2017, le volvimos a hacer saber una vez más que había fracasado el socialismo y el comunismo en Venezuela, y que él tenía que ponerse del lado correcto, del lado que había que apoyar un cambio en Venezuela. ¿Cómo creen ustedes que caló este mensaje en el ministro de Defensa, que esta mañana fue visto junto a Nicolás Maduro? Una cosa es que el pueblo pida algo, claro, él tiene un cargo que respetar y también la demanda de un pueblo, pero otra cosa es ver que sus familiares, su gente cercana, al menos a cualquier humano, a cualquier persona le conmovería quizás el doble ver que sus seres queridos le están pidiendo algo. Mira, te voy a explicar lo siguiente. Mucha gente piensa, yo estoy seguro, nosotros sí sabemos que a él le llegan nuestros mensajes, porque yo en abril del 2017 hice una carta pública, estuve haciendo unos videos en las redes sociales, en la protesta del 2017, dirigiéndome a él. En esta oportunidad estoy totalmente seguro que nuestro mensaje también le llegó. Nosotros nos criamos con él y lo conocemos muy bien. Porque nosotros hasta volvíamos, aunque tenemos 7 años aquí en Florida, nosotros siempre íbamos a Venezuela porque teníamos un negocio ya, una fábrica de pintura, la cual tuvo que cerrar. Lo que es importante es que aquí hay algo que aclarar. Mucha gente cree o piensa de que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que es mi primo, ¿verdad?, es el sustento de un gobierno usurpador. Y él no es el sustento, él es el pilar de este gobierno usurpador. Y eso es algo que mucha gente no entiende, porque la gente piensa de que las Fuerzas Armadas, la cual controla él en su totalidad, porque él es el que designa el alto mando militar, es el que designa los comandantes de los batallones, no es el usurpador que está en Miraflores, o no es ningún ministro. Porque si bien nos acordamos, cuando el expresidente Chávez, el cual trajo la desgracia, fue el originario que trajo la desgracia a Venezuela, a él lo nombraron superministro. Y todos los ministros y todos los poderes en Venezuela dependían de él. Entonces, debemos estar claros, y hay mucha gente, inclusive el gobierno de los Estados Unidos debería estar muy claro, de que el problema de que no es que hay unas fuerzas armadas sustentando un gobierno usurpador. Hay unas fuerzas armadas independientes y con una cabeza que está manejando a un país. Pero no es menos cierto que una palabra, una decisión de su primo en estos momentos podría cambiar el rumbo de Venezuela. Es correcto, y por eso es que nosotros nos dirigimos a él. Ahora, porque él tiene en sus manos cambiar el rumbo del país. El encargado especial de Estados Unidos para la crisis de Venezuela, Elliot Abrams, dijo que Vladimir Padrino López, Michael Moreno, Iván Hernández habían pactado con parte de la oposición al madurismo una transición política y que luego apagaron sus celulares. ¿Ustedes creen que esto se dio? Yo sí creo que esto se dio. O sea, es una opinión muy particular. Ajá. Lo que te voy a responder, yo sí creo que esto se dio, pero creo que también es un error. No se puede confiar ni creer en traidores. Tenemos que tener claro de que esta gente traicionó a un país, traicionó a un pueblo. A ellos no les cuesta nada, por lo menos al ministro de la Defensa no le cuesta nada mandar a sacar tanquetas, a que le pasen por arriba a las personas y maten a las personas. Y no le cuesta nada mandar a sacar a la Guardia Nacional y mandar a disparar. Y no le cuesta nada mandar a sacar a los colectivos armados terroristas y mandar a matar al pueblo. Entonces, ¿cómo se puede negociar o cómo se puede creer en la palabra de esta gente
que por su naturaleza es traidora. ¿Ustedes creen en realidad que su primo es una buena persona? O sea, ya le pregunto así directamente porque de todo lo que se ha visto, la represión que existe contra las personas que están manifestándose por una Venezuela mejor, que al principio y al final de lo que ustedes han opinado en ese video es lo que se requiere cuando hacen ese llamado a su primo. ¿Ustedes creen que ese mensaje les llega? Yo no creo, que puede ablandar el corazón, no que puede mostrarse como una buena persona y rectificar todo lo que se ha dado durante muchos años? Mira, tenemos la fe de que en algún momento tiene que rectificar, pero ninguna buena persona puede actuar como él está actuando. Las personas que tienen principios, que tienen valores, que tienen un concepto de humanidad, que necesitan que un pueblo salga adelante, no puede ser una buena persona. Ahora, nosotros aquí no nos podemos quedar con las manos cruzadas, porque si vemos que algo está mal, tenemos que decirlo, tenemos que llamarlo a la reflexión constante. ¿Alguna respuesta de parte de su primo después de ese video, donde se ve a su tía, a sus primos, haciéndole un llamado? No hasta ahora. Cuando yo hice lo que hice en abril del 2017, sí tuvimos respuesta, pero por este video, como porque ya es más amplio, ya es más familiar, ya están involucrados la mayoría de las personas. Y te puedo decir ahorita que son toda la familia Padrino que está en Venezuela, que por cierto están pasando hambre también, que están sufriendo porque no tienen luz, que están sufriendo porque no tienen agua, que están sufriendo porque el salario no les alcanza. También sienten lo mismo. Y me imagino que toda la familia de todas las personas que tienen a alguien en un gobierno usurpador sienten lo mismo y padecen lo mismo. Y esto es un llamado que yo hago ahorita. Todos los familiares tienen que pronunciarse, tienen que hablar con sus militares, con sus familias militares, con sus familias que tienen que ver algo con este gobierno usurpador y hacerlos entrar en razón. ¿A su primo le gusta el poder? ¿A su primo le gusta el poder? Definitivamente, a él lo embelezaron, porque como te digo, él estaba en el Comando Estratégico Operacional cuando el presidente Chávez estaba en la presidencia y él le dieron superpoderes. Y él quedó marcado con esto. O sea, por eso es que yo te explicaba que él no solo le gusta el poder, sino que lo manipula y lo usa a sus antojos. Y él es el que mueve a los ministros y él es el que mueve todo el poder en Venezuela. ¿Cree usted en la Operación Libertad? Creo en la Operación Libertad. Que soy una persona totalmente demócrata, soy una persona con una convicción de que nosotros sí vamos a poder salir adelante. Tenemos que apoyar al presidente Guaidó. Tenemos que hacer la calle, día a día, y tenemos que permanecer en la calle. Yo también hago ese llamado porque hay que respaldar al presidente Guaidó, porque esto es lo que tenemos en las manos y esto es lo que nos va a permitir a nosotros salir a flote con Venezuela. Vamos a agradecer a Ernesto Padrino, primo del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, deseándole mejores días para usted, su familia y su pueblo. Gracias, Ernesto. Gracias a ti, Ruth. Continúa revisando qué más es noticia en la agenda informativa. La vivienda de Leopoldo López, así está, en Venezuela, fue allanada y robada por varios sujetos a quienes diversos testigos han identificado como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La familia López Tintori se encuentra en la residencia del embajador de España en Caracas, donde han sido acogidos como huéspedes. Hasta ahora no han solicitado asilo político. La represión en Venezuela cobra su segunda víctima mortal. La ONG Observatorio de Conflictos confirmó el deceso de Yuribet Rauseo García por un impacto de bala en la cabeza. Participaba en una manifestación en la Plaza Altamira en Caracas este miércoles. Efectivos de la Guardia Nacional reprimieron a ciudadanos, también a los trabajadores de la prensa, con perdigones y con gases lacrimógenos. Esto sucedió en reiteradas ocasiones en Altamira y en la Florida. Según reportó la alcaldía de Chacao, al menos 23 personas han sido atendidas este 1 de mayo en medio de las protestas antimaduristas. El presidente interino Juan Guaidó convocó a las marchas como parte de la Operación Libertad y ha condenado la muerte de esta joven. Me comprometo a hacer que la muerte en quirófano de Yuribet Rauseo, de solo 27 años, le pese a quienes decidieron disparar contra un pueblo que decidió ser libre. Esto tiene que parar y los asesinos tendrán que hacerse cargo de sus crímenes. Pondré mi vida en que así sea. Nicolás Maduro apareció el día de hoy, 6 en punto de la mañana en Caracas, con personal de la Fuerza Armada Nacional. Tras el inicio de la Operación Libertad por parte del presidente interino Juan Guaidó, Maduro busca hacer ver que las Fuerzas Armadas permanecen unidas y le son leales. Maduro agregó que el 80% de los uniformados que inicialmente apoyaron al mandatario encargado le dieron la espalda.
También dijo en su discurso frente a los militares que es la hora de defender al país de lo que llamó intentona golpista. Soldados de la patria, ha llegado la hora de combatir. Ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo y decir: en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes. Derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington. Durante una intervención en una marcha por el Día del Trabajo, Nicolás Maduro dijo que están siendo buscados los responsables de lo que llamó golpe de Estado en su contra, refiriéndose a los hechos del martes. Maduro dijo que las acciones han sido preparadas desde la Casa Blanca y dirigidas personalmente por el asesor de seguridad John Bolton. No me va a temblar el pulso cuando la justicia lo ordene de capturar y meter tras la reja a los responsables de este golpe de Estado criminal, sangriento. Yo juré ante ustedes. En entrevista con el programa Cuestión de Poder de NTN 24, el enviado especial de Estados Unidos para la crisis venezolana, Elliot Abrams, ha dicho que una eventual detención del presidente Guaidó podría marcar una línea roja en los movimientos de Estados Unidos y la Unión Europea frente al régimen. The arrest of interim President Guaidó. Yo creo que el arresto del presidente interino Juan Guaidó ya ha sido notado por la Unión Europea, el Grupo de Lima, los Estados Unidos, como un paso extremadamente grave para el régimen. Ellos no lo han tomado ni en enero, febrero, marzo ni abril y veremos si lo toman ahora. Pero para muchos países, por ejemplo, los países europeos y latinos que consideran las restricciones de visas, de viajes, ese paso sería el movimiento que considero que los haría tomar una línea más dura contra el régimen. El presidente interino Juan Guaidó anunció a partir de hoy el inicio de un paro escalonado rumbo a una huelga general dentro de su operación para poner fin a la usurpación por parte de Nicolás Maduro. Guaidó también acompañó a sus seguidores que salieron a marchar el 1 de mayo. Las manifestaciones fueron reprimidas por la Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a acompañar la propuesta que nos hicieron de paros escalonados hasta lograr la huelga general. Queda claro, creo que queda absolutamente claro que ya el usurpador perdió. Ya está derrotado. Por segundo día, Julian Assange, es noticia, el miércoles fue condenado a 11 meses de prisión por violar las condiciones de su libertad condicional. Hoy, el fundador de Wikileaks, detenido en Reino Unido, denegó formalmente ante un tribunal de Londres su consentimiento a la petición de extradición de Estados Unidos. La Unión Americana reclama al periodista por las filtraciones hechas por su portal. En su declaración, Assange dijo que no deseaba entregarse para ser extraditado a territorio estadounidense. Ha negado que cometiera algún delito en el ejercicio de su profesión. Hay alerta en India por el paso de un ciclón bastante peligroso. Al menos 800.000 personas en el este del país han abandonado sus viviendas por la cercanía de este fenómeno. El ciclón denominado Fani calificó de extremadamente severo. Tocaría tierra este viernes. Fani tiene vientos de más de 200 kilómetros por hora. La Iglesia Católica de Sri Lanka ha suspendido las misas del próximo domingo tras los atentados contra religiosos, centros religiosos y hoteles de lujo ocurridos el 21 de abril. Los ataques han dejado 253 muertos, 500 heridos. Se trata de la segunda semana que son suspendidos estos servicios religiosos de los días domingos como medida preventiva. Dramático rescate en China. Un equipo de bomberos ha logrado salvar la vida de una niña de 4 años que había caído a un pozo profundo en la provincia oriental de Jiangsu. La pequeña se cayó accidentalmente al hoyo tras un momento de descuido de su hermana mayor. Fue examinada ya por un grupo de médicos quienes han determinado que no ha sufrido ninguna lesión. La princesa Charlotte de Reino Unido celebra su 4º cumpleaños. Los padres de esta niña, los duques de Cambridge, han compartido las imágenes de la princesa que fue fotografiada en los jardines del Palacio de Kensington. Las fotografías de la 4ª en la línea al trono han sido tomadas por Kate, la madre, quien regularmente publica fotos de la familia para celebrar los cumpleaños de sus hijos.
500 años sin Leonardo da Vinci. El mundo conmemora el aniversario del fallecimiento del artista del Renacimiento. La ciudad francesa de Amboise, justamente escenario central de los homenajes a los que asisten los presidentes de Francia y también de Italia. En la población, Da Vinci vivió los últimos años de su vida como invitado del rey Francisco I. El presidente Emmanuel Macron, su homólogo de Italia, Sergio Mattarella, han realizado una visita conjunta a la tumba del artista. Esta celebración va a ocurrir después de meses de crecientes tensiones diplomáticas entre París y Roma, a raíz del apoyo expresado por el mandatario italiano a las protestas semanales de los llamados chalecos amarillos en Francia. Al mediodía con más información y vamos a dar paso inmediatamente a Club de Prensa, agradeciéndoles por supuesto su sintonía con este su espacio La Mañana de NTN 24, Canal de las Américas. Y